Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, por fin después de bastante tiempo les traigo un nuevo video. Estamos ya en noviembre, la pandemia del coronavirus sigue y la cuarentena acá en la Argentina, si bien un poco más relajada, sigue. Y eso implica que varias actividades funcionan diferente a como funcionaban antes, ya sea de manera un poco más limitada o con otros procedimientos. Y adentro de esto se incluye, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la compraventa de armas, con su registro y con la tramitación de la credencial de legítimo usuario, que es el documento que necesitamos acá en la Argentina para poder tener y manejar armas de fuego. Al tema de la pandemia hay que sumarle además el hecho de que el año pasado hubo un cambio de gobierno y con este vino también un cambio de gestión en la dirección de la Agencia Nacional de Materiales Controlados, que es la que justamente se encarga de la emisión de las credenciales de los legítimos usuarios. Así que lo que tuvimos y tenemos es un año bastante cargado de novedades, tanto en lo que se refiere al funcionamiento de esta agencia como a la emisión de estas credenciales. En este video voy a tratar de responder a todas las dudas que se me ocurrió que pueden llegar a estar teniendo ustedes respecto al nuevo sistema de emisión de certificados psicofísicos, al nuevo sistema de gestión de turnos, a qué tanto están durando los trámites y a qué pasa si nuestras credenciales se vencieron. Bueno, todo eso y mucho más a continuación. La primera novedad que tuvimos de parte de la ANMAC en relación al COVID-19 y a las medidas que empezaba a tomar el gobierno nacional fue una disposición que emitió allá por el 17 de marzo. La idea atrás de esta disposición era la siguiente. La agencia quería que la menor cantidad de gente posible vaya a la sede central o a sus delegaciones a presentar o retirar documentación. Pero a los legítimos usuarios, cada 5 años se les vence la credencial y necesitan renovarla para no pasar a estar en una situación de ilegalidad. Además, si pasa más de 90 días entre que se nos vence la credencial y presentamos los papeles para su renovación, tenemos que pagar una multa. Son 800 pesos que, si bien no es tanta plata hoy en día, es una situación que en general queremos evitar. Así que lo que la agencia decidió hacer fue que la fecha de vencimiento de todas aquellas credenciales que se vencieron o que se iban a vencer a partir del 1 de marzo se mueve para el 30 de abril. O sea, nuestra credencial dice que venció el 1 de marzo. Bueno, ahora vence el 30 de abril. Dice que venció el 15 de marzo. Bueno, ahora vence el 30 de abril. Y es a partir de esta fecha donde empiezan a correr los 90 días para presentar la documentación sin tener que pagar una multa. Ahora bien, dice que venció el 29 de febrero. Bueno, ahí sí sonamos. Venció el 29 de febrero y a partir de esa fecha pasamos a estar en ilegalidad. Solamente entonces aquellos cuya credencial vence a partir del 1 de marzo pueden gozar del beneficio de seguir estando en regla, pese a que su credencial diga que está vencida. Lo cual implica, en teoría, que seguimos capacitados para, si queremos, comprar nuevas armas. Ahora bien, supongamos que se nos había vencido la credencial y juntamos la documentación para presentarla a la ANMAC para su renovación. O sea, la certificación de inexistencia de antecedentes penales, la de idoneidad en el manejo de armas de fuego y el examen psicofísico aprobado. Esta documentación tiene normalmente una fecha límite para presentarla de 60 días. Si pasan 60 días o más entre que nos la dieron y la presentamos, entonces ya no sirve. Nos la rechazan y la tenemos que volver a tramitar. Un bajón si pasa eso. Bueno, esa fecha límite también se corrió para el 30 de abril. Exactamente igual que con la prórroga de los vencimientos de las credenciales. Bueno, 2 días después de esta disposición ya el gobierno arranca de nuevo mediante con lo que sería la primera fase de la cuarentena, el famoso aislamiento social preventivo y obligatorio. Esta cuarentena, que en principio iba a ser de 2 semanas, obviamente se prolongó a través de varios DNUs y llegó hasta el día de hoy donde ya no tenemos aislamiento sino distanciamiento. Por parte de la ANMAC, en la medida en que la cuarentena se iba extendiendo en el tiempo, los plazos que fijaba esa primera disposición se fueron moviendo también. Y hoy en día la fecha de vencimiento de aquellas credenciales de legítimo usuario que vencían este año es el 30 de noviembre. Sacando obviamente el caso de aquellas que vencieron en enero y febrero. Esas ya quedaron vencidas desde ese momento. Con la documentación a presentar pasa lo mismo. Si por ejemplo en abril tramitaste la certificación en idoneidad en el manejo de armas de fuego, el apto médico y el certificado de antecedentes penales y todavía no los presentaste, bueno, todavía te sirven. Por lo menos hasta el 30 de este mes. Cabe la posibilidad, seguramente, que a fin de mes extiendan esa fecha de vencimiento para fin de diciembre. No me sorprendería. Pero por ahora sigue siendo el 30 de noviembre. En resumen, la gente cuya única preocupación era renovar la credencial de legítimo usuario porque se le vencía este año, se puede quedar tranquila que sigue siendo válida. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que quieren comprar su primer arma y necesitan por lo tanto convertirse en legítimos usuarios por primera vez?
¿Se puede hacer en la actualidad? Bueno, para la certificación de antecedentes penales no hay ningún problema. Si bien cuando arrancó la cuarentena no se podía hacer ningún trámite, desde fines de abril se empezó a habilitar eso y hoy por hoy funciona. Con el tema de la certificación en idoneidad en el manejo de armas de fuego, tampoco hay problemas hoy en día. Durante algunos meses las entidades de tiro obviamente estuvieron cerradas, pero hoy en día ya están funcionando. No sé si todas, en todas partes del país, pero por lo menos acá en Cava sí. ¿Y qué onda el examen psicofísico? Cuando arrancó el año y la cuarentena todavía teníamos el viejo sistema. ¿Y cómo era este sistema? Bueno, existía un único prestador, la empresa Diems Consulting, con la que había que contactarse mediante el sitio evaluaciones.com para coordinar un turno en alguna de sus instalaciones y hacer los exámenes médico y psicológico. El tema es que esta empresa no tenía precisamente una red muy extensa que digamos de delegaciones, lo que hacía que a mucha gente, sobre todo del interior del país, se le complique hacerlo. Además, el costo del examen era fijo y muy superior al de otros exámenes psicofísicos, como por ejemplo el que hay que hacer para tramitar la licencia de conducir o incluso para el que hay que hacer para tramitar la licencia de piloto comercial. Medio cualquiera el precio, digamos. Obviamente es una cantidad que hoy en día se la comió un poco la inflación, pero en el momento en que salió sorprendió a más de uno. Bueno, este sistema en mayo dejó de funcionar y esto se debió no a la cuarentena, sino al cambio de administración que hubo en la agencia y que decidió no renovarle el contrato a esta empresa. Durante un par de meses no hubo ningún sistema para hacer los exámenes y finalmente el 13 de agosto la ANMAC lanza el sistema abierto y federal de emisión de certificados psicofísicos. La principal diferencia con el sistema anterior es que ahora no hay una única empresa prestadora del servicio, sino que cualquier médico o psicólogo o psiquiatra que viva en cualquier parte del país va a tener la posibilidad de formar parte de este sistema. Lo único que tienen que hacer es inscribirse en una plataforma virtual, pasando a formar parte del registro de profesionales habilitados, que es un listado que nosotros podemos consultar para buscar al profesional o a los profesionales que mejor nos queden. Esto tiene varios beneficios. Por un lado, más profesionales entre los que elegir, por lo que por ahí puedo conseguir un turno antes y tengo que viajar menos que con el viejo sistema. Por otro lado, el costo ya no es fijo, sino que depende de cada profesional y si justo ese profesional forma parte de nuestra prepaga o nuestra obra social, ya está, golazo. Para aquellos profesionales de la salud que les interese formar parte de este listado, el proceso de registración es muy simple y lo único que necesitan realmente es tener la matrícula habilitada. Ahora bien, lo que sí aparentemente tiene que ser común a todos los profesionales inscriptos son los criterios a la hora de llevar a cabo el examen psicofísico. Para esto la agencia, en colaboración con el Ministerio de Salud, elaboró un protocolo con la idea de eliminar supuestas disparidades de criterios entre los profesionales a la hora de aprobar a la gente. O sea, aparentemente parece que el hecho de que hayan estudiado y tengan una matrícula habilitante no es suficiente para el gobierno. Antes de pasar a hablar sobre cómo es este examen y qué pasa si lo desaprobamos, quiero responder dos preguntas que por ahí algunos pueden llegar a tener respecto al sistema anterior. ¿Qué pasa si pudimos hacer el examen con el sistema anterior, pero todavía no presentamos la documentación en la ANMAC? Nada, siguen siendo válidos los aptos psicofísicos que nos hayamos hecho con el sistema anterior y que todavía no hayamos presentado. Recordemos eso sí que por ahora la fecha límite para presentarlos y que no se nos venzan es el 30 de noviembre. Y otra cuestión es la siguiente, el examen con el sistema viejo se pagaba por adelantado y hubo gente que lo pagó pero los agarró la cuarentena y luego la cancelación del contrato de la empresa. ¿Qué pasó entonces con su plata? Bueno, supuestamente se les devolvió la plata, aunque no me sorprendería que a más de uno lo hayan cargado. Habiendo aclarado esto, volvamos al sistema nuevo. Como dije antes, hay un listado de profesionales que incluye el detalle de si hacen uno solo o ambos exámenes, que es lo que pasa en el caso de los médicos psiquiatras. Una vez que sabemos a dónde vamos a ir, hay que ponerse en contacto con el médico y pedir un turno. Lo que tenemos que hacer antes de ir es entrar a Sigimac, completar nuestros datos, imprimir el formulario y llevarlo a nuestro examen. Una parte, la certificación psicofísica para presentar ante la ANMAC, la va a completar el profesional y nos la va a devolver para que la presentemos ante la agencia. Ese sería nuestro apto psicofísico. Después las partes constancia de atención física y constancia de atención psíquica se las van a quedar el médico y el psicólogo respectivamente, o ambas el psiquiatra si es que fuimos con uno. Esto es para acreditar que fuimos evaluados. Ahora hablemos un poquito de cómo es este protocolo con el que nos van a evaluar y por qué razones podrían llegar a desaprobarnos. Arranquemos con la parte clínica.
En lo que se refiere a la audición, el protocolo dice que se admiten hipoacusias leves o moderadas uniobilaterales, las hipoacusias severas o anacusias de un oído con audición normal, o hipoacusia leve del otro oído, permitiéndose el uso de audífono. Respecto a la visión, me piden agudeza visual de como mínimo 7/10. Se admite obviamente el uso de lentes y como causal invalidante figura la anisometropía. Después en la parte clínica nos toman la presión y nos hacen llenar una declaración jurada donde nos preguntan si tenemos ciertos síntomas como por ejemplo debilidad muscular o enfermedades como diabetes o si consumimos psicofármacos. Bueno, ahora pasemos a la parte más controversial del examen o por lo menos a la que le genera más ansiedad a la gente. El examen psicológico. El protocolo lo que nos muestra es qué es lo que el psicólogo va a tratar de averiguar sobre nosotros, pero no menciona la metodología que va a usar para hacernos el examen. Y eso es lo que les voy a comentar ahora, dándoles además algunos consejos muy básicos como para mejorar sus chances de pasarlo de manera exitosa. En el examen, por un lado, nos hacen hacer algunas cosas como dibujar una persona bajo la lluvia e inventar una historia sobre ella, copiar formas lo más parecido que se pueda, responder preguntas del tipo si fuésemos un objeto inanimado, un vegetal y un animal, ¿cuáles seríamos y por qué? Y también llenar una encuesta donde hay que marcar desde nada a mucho frases como por ejemplo soy una persona que se enoja fácilmente y tiende a hacer cosas impulsivamente. A ver, es un poco de sentido común. Lo que quieren determinar más que nada es si no tenemos algún tipo de retraso mental o algún trastorno grave de personalidad. Nada más. Pero bueno, supongamos que nos va mal y nos desaprueban. Tendríamos que esperar 180 días para poder repetirlo. Es bastante más tiempo que los 30 días que hay que esperar para repetir el que es para la licencia de conducir, y la verdad es que varias patologías por las que podrían llegar a rechazarnos pueden ser revertidas en un plazo menor a 30 días. Además está el hecho de que si ya habíamos tramitado nuestras certificaciones de idoneidad en el manejo de armas y de antecedentes penales, se nos van a vencer antes de los 180 días, obligándonos a hacer todo de nuevo, no solo el examen psicofísico. Ahora bien, ¿qué pasa si lo que estamos haciendo es una renovación de nuestra credencial? O sea, ya somos legítimos usuarios, tenemos una o más armas, se nos vence la credencial, hacemos el examen y fallamos. Bueno, en ese caso estamos complicados y tenemos que optar por transferirle nuestras armas a otro legítimo usuario, o subastarlas, o enajenarlas, o donarlas al Estado, o acogernos al programa de entrega voluntaria de armas para que sean destruidas. Y todo esto se tiene que hacer dentro de los 15 días posteriores a nuestro fracaso en el examen. Ahora bien, eso sería si aceptamos el resultado del examen. Si decidimos pelearla, tenemos que conseguir una segunda opinión que sea favorable a nosotros de 2 profesionales habilitados en la materia. Por ejemplo, si fallamos en la parte psicológica, necesitamos la opinión de 2 psicólogos o de 2 psiquiatras o de un psicólogo y un psiquiatra. Esto igual no es garantía de nada porque después, tanto el examen no apto como los 2 exámenes aptos que conseguimos los van a revisar profesionales médicos del Estado y ahí se va a decidir si se mantiene la condición de no apto o se nos entrega el apto psicofísico. O sea, por lo menos 4 profesionales tienen que ponerse de acuerdo a nuestro favor, difiriendo con lo que opinó el que primero nos evaluó. Complicada la cosa. Si pasados los 15 días no hicimos nada de todo esto, el Estado nos puede llegar a expropiar las armas. O sea, no solo no podemos usarlas, como sería en caso de un auto con el registro vencido, sino que ni siquiera podemos tenerlas, pese a que pagamos por ellas. Conviene pensar en las armas no como bienes de nuestra propiedad, sino más bien como bienes que el Estado nos presta y, dadas las circunstancias, puede reclamar. Bueno, vamos a suponer ahora que lo aprobamos y pasar al tema de la presentación de la documentación para arrancar con el trámite. Tenemos nuestro apto psicofísico, ya sea emitido por el sistema viejo o por el sistema nuevo, y nuestras certificaciones de idoneidad en el manejo de armas de fuego y de antecedentes penales. Antes de la pandemia, lo único que había que hacer era ir físicamente hasta la sede central de la ANMAC o a alguna de sus dependencias y presentar las cosas. Pero bueno, ahora estamos en época de pandemia y por lo tanto, antes de ir para allá, necesitamos sacar turno por internet. Si nunca fuimos y no sabemos cuál delegación nos queda más cerca, tenemos una sección en la web de la ANMAC que nos muestra todas las opciones que tenemos provincia por provincia. Volviendo para atrás, vamos hasta donde están los botones verdes y elegimos si pedir un turno en la sede central o en alguna de las delegaciones. En ambos casos se nos avisa que si no cancelamos un turno al que no podemos asistir, no vamos a poder sacar un turno nuevo hasta pasadas 2 semanas.
Después de eso tenemos que llenar un formulario con nuestros datos personales, incluyendo un mail porque se supone que nos van a confirmar el turno por ahí, o sea, no es que lo elegimos y ya está, nos lo tienen que confirmar. El siguiente paso depende. Si lo que estamos es tratando de sacar un turno no en la sede central, sino en alguna de las delegaciones, entonces nos piden directamente elegir la delegación en cuestión y acá nos encontramos con la primera decepción y que pone en evidencia que la ANMAC todavía está funcionando a media máquina, digamos. Tenemos hoy por hoy muy pocas opciones de entre las que elegir de ese listado que habíamos visto antes. La mayor parte de las provincias no están representadas y curiosamente en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenemos dos opciones si tenemos en cuenta tanto la que figura acá como el hecho de que la sede central también está en esta ciudad. En el caso de la sede central tenemos que especificar qué tipo de trámite queremos. Es posible que nuestra intención sea hacer más de un trámite. Salvo que vayamos en representación de una armería o algo así, la opción que nos interesa es la de usuarios individuales. Una vez pasado este paso, en ambos casos llega el momento de elegir el día y la hora. En el caso de la sede central, en caso de que los consigan, son de 10 a 15, típico horario de oficina de administración pública. Volvamos ahora a las delegaciones. Para los porteños, en el tiro federal argentino, olvídense. Después donde tenemos turno al mediodía en la delegación de Tucumán. Y en la que hay bastante disponibilidad es en la delegación de Mendoza. No solo que hay muy pocas delegaciones, sino que encima algunas ni siquiera tienen disponibilidad. Nos podemos hacer una idea de que en tanto siga esta situación, cada vez que queramos sacar turno vamos a tener como un mes de espera, más o menos. Ahora bien, ¿qué pasa si vivimos muy lejos de alguna de las delegaciones que sí funcionan? O si vivimos cerca pero no queremos esperar un mes para poder presentar las cosas. Bueno, tenemos la opción de los gestores. ¿Qué son los gestores? Bueno, son personas que se encargan de presentar la documentación por nosotros. Generalmente son armerías o clubes de tiro a los que uno va y les entrega la documentación a presentar y estos lo hacen. No sé cómo lo hacen, si se quedan en vela toda la noche cuando mágicamente aparecen turnos, pero los consiguen. Una vez por semana, según entiendo, acumulan documentación de distintas personas y la llevan en masa a alguna de las oficinas que sí funcionan. Obviamente esto no es gratis. En un lugar que averigüé me pidieron 3.000 pesos por hacerme la gestión. En estos 3.000 están incluidos los 800 que hay que pagar al ANMAC y me recomendaron que además les sume 1.000 pesos más para poder presentar el trámite en carácter de urgente, que es un extra que vos pagás ahí en el ANMAC para que supuestamente haga las cosas un poquito más rápido. Ya vamos a hablar de esto más adelante. La idea de esto es ahorrarnos en tener que buscar médico e instructor de tiro, ya ellos directamente arreglan como para que en un día hagamos todo. Lo único que sí tenemos que sacar por nuestra cuenta es el certificado de antecedentes penales. En este lugar donde pregunté me pidieron 3.500 por el examen psicofísico, sí, el mismo precio que con el sistema viejo. Seguro hasta son los mismos médicos. 2.500 por la certificación de idoneidad en el manejo de armas de fuego y, como ya les dije, 3.000 por la presentación ante la ANMAC. 9 lucas en total. O 10 lucas si le sumamos los 1.000 del trámite urgente. Llegamos entonces al final del camino. Ya sea mediante un gestor o yendo nosotros mismos a una delegación, finalmente nuestra documentación está presentada y en esta sección de acá nos debería aparecer una vez que el trámite ya está iniciado. Como vemos, es mucha gente, además es muy poco el personal en la ANMAC que labura hoy por hoy. Y acá viene la pregunta, ¿cuánto tarda? Depende. ¿De qué depende? De la suerte. No importa si lo presentaste vos, si lo presentó un gestor, si entró con carácter de urgente porque pagaste la luca extra. Por lo que comenta la gente en las redes, algunos esperaron 2 meses nada más y otros todavía están esperando su credencial desde principio de año. Medio como cuando tenían que tramitar esta versión del DNI, ¿se acuerdan? El atraso que hay es tremendo y parece que atienden a una mezcla entre solicitudes viejas y nuevas, como que van haciendo una y una. Si están con tiempo, si no es urgente, si quieren comprar un arma porque tienen la plata y no quieren que el precio se dispare, arranquen con el trámite. Con buena suerte, a fin de año van a poder retirar su nueva arma. Con mala suerte, van a estar hasta bien entrado el 2021. Eso ya queda en ustedes. Lo lamento si alguno se decepciona con esto, si pensó que por ahí había alguna forma garantizada de hacer el trámite ahora y que salga rápido. No parece ser el caso. Y así llegamos al final del video. Cualquier novedad que surja la voy a poner en la pestaña comunidad del canal y cualquier pregunta que ustedes tengan, póngala abajo el video que yo voy a tratar de responderla. No se olviden de darle like al video, que eso me ayuda a que YouTube lo sugiera, y suscríbanse al canal. Les prometo que voy a tratar de subir más seguido. Hasta el próximo video.